En el día de hoy, y es importante que tomen sus Biblias, las que encontraron allí. Vamos a leer un pasaje de la Biblia. Es importante, este texto es muy bello sobre la oración. Vamos a leer un pasaje del libro de Santiago. El libro de Santiago es de los últimos libros de la Biblia. Del Nuevo Testamento de la Biblia. Es de los últimos libros. Después de Santiago está la de Pedro, la de Juan y el Apocalipsis. O sea, es de los últimos libros. Así que busquen el libro de Santiago, que está al final de la Biblia. Ok, bueno, el libro de Santiago, vamos a leerlo en el capítulo 5. Recuerden que estamos hablando de oración, de la importancia de la oración. Santiago, capítulo 5, versículo 13 en adelante. Ahí es un texto largo, aunque después me voy a detener solo en un versículo. Esta lectura que voy a hacer nos daría para sacarle todo el jugo que usted quiera. Pero vamos después a leerlo todo y después nos vamos a detener solo en un versículo. Recuerden que estamos hablando de la oración. Santiago, capítulo 5, versículo 13. ¿Lo tienen? Muy bien, dice: si alguno de ustedes está afligido, que ore. Si alguno está contento, cante alabanzas. Si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, y en el nombre del Señor le unten aceite. Y cuando oren con fe, el enfermo sanará, y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados, y oren unos por otros para ser sanados. La oración fervorosa del hombre bueno tiene mucho poder. El profeta Elías era un hombre como nosotros, y cuando oró con fervor que no lloviera, dejó de llover sobre la tierra durante 3 años y medio. Después, cuando oró otra vez, volvió a llover, y la tierra dio su cosecha. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Yo me voy a detener solo en un versículo, que es la segunda parte del versículo 16. La segunda parte del versículo 16, que dice así: la oración fervorosa del hombre bueno tiene mucho poder. Voy a volverla a repetir. La oración fervorosa del hombre bueno tiene mucho poder. Dividamos este versículo en 3 partes. 3 partes, para que escudriñemos, para que saboreemos, para que gustemos. Primera parte: la oración fervorosa. Segunda, del hombre bueno. Algunas Biblias dicen del hombre justo. Y tercera parte dice
tiene mucho poder. Tres partes que nos describen la oración, la fuerza y el poder de la oración. Primera, dice, la oración fervorosa. ¿Qué es una oración fervorosa? ¿Cómo podríamos decir que estoy haciendo una oración fervorosa? Para algunas personas, una oración con fervor puede ser la que hago cuando voy a un santuario, por ejemplo a Monserrate, o cuando voy aquí al Morro, o cuando voy a Nuestra Señora de las Lajas en Nariño. Puede estar unido la oración fervorosa a un lugar, es probable. Para otras personas, oración fervorosa puede ser aquella que hago como metido en el cuento, cuando no me dejo distraer por nada. Estoy como fervoroso, como metido, como concentrado, exacto, como concentrado. También puede ser, pero yo diría sobre todo que una oración fervorosa es una oración hecha con el corazón, sincera, desinteresada, transparente, confiada, serena, auténtica, genuina. Esa es la oración fervorosa, una oración que brota del corazón, una oración que brota de lo más profundo del ser, una oración que yo le hago a Dios sincera, sí, como brota de lo más profundo, brota de lo más íntimo, brota de ese corazón sincero, sin dobleces, una oración fervorosa. Esa oración fervorosa concluye, tiene mucho poder, pero tiene que ser una oración fervorosa. Hay un texto del Evangelio de San Lucas. Vamos a ir al Evangelio de San Lucas. No me gusta estar con muchos textos, pero vamos a mirar ese texto del Evangelio de San Lucas. En el capítulo 18. Si quieren, miren ahí, tómense su tiempo, sin afán. No busquen por página, busquen Evangelio de San Lucas, capítulo 18. Evangelio de San Lucas, capítulo 18. ¿Ah? Esperen. Dijimos procesual, es decir, sin afanarnos. San Lucas capítulo 18, versículo 1. Lucas 18, 1. ¿Lo tienen? Muy bien. Dice así: Jesús les contó una parábola para enseñarles que debían orar. ¿Qué dice ahí? Siempre. Y luego dice, sin desanimarse. Jesús les contó una parábola para enseñarles que debían orar siempre, sin desanimarse. Y entonces les dijo, había en un pueblo un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. En el mismo pueblo había también una viuda que tenía un pleito y que fue al juez a pedirle justicia contra su adversario. Durante mucho tiempo el juez no quiso atenderla, pero después pensó, aunque ni temo a Dios
ni respeto a los hombres. Sin embargo, como esta viuda no deja de molestarme, la voy a defender, para que no siga viniendo y acabe con mi paciencia. Bueno, ¿para qué Jesús les contó esta parábola? ¿Para qué? ¿Ah? Para enseñarles que debían orar siempre sin desanimarse. Jesús les contó esta parábola para mostrarles que había que orar siempre y sin desanimarse. ¿Cuál es la oración fervorosa? Aquella que se hace siempre sin desanimarse. Porque uno a veces se cansa, se desanima, porque uno a veces pide cosas y no siempre Dios le concede a uno lo que uno le pide. Y Dios no siempre responde cuando uno quiere. Dios no siempre hace las cosas como uno quiere. Y hay el peligro de desanimarse. Y hay el peligro de no orar siempre. Estoy cansado. Siempre habrá una excusa para no orar. El desafío está muy chévere, está que se acaba y ya no quedaron sino 8. ¿Sí? Entonces siempre habrá una excusa. Hoy juega el Junior, hoy es la despedida de Viera. Siempre habrá una excusa para no orar y habrá una excusa válida. Siempre es válido. Estoy cansado, lo que sea. Por eso creo yo que la oración fervorosa es aquella que se hace siempre sin desanimarse y aquella que brota de un corazón sincero, así como le hablaba Moisés a Dios. ¿Recuerdan que hace 8 días decíamos cómo le habló Moisés a Dios? ¿Recuerdan? Sí, pero ¿cómo? ¿Ah? Sí, pero ¿qué le dijo Moisés? Hace 8 días lo leímos. Sí, pero ¿qué le dijo? ¿Ah? Dijimos, Señor, dime tus planes. Y Moisés le dijo a Dios, si no me vas a mostrar tus planes, no me metas en este proyecto. Y ahí fue donde dijimos eso tan bello que le dijo Moisés al Señor, Señor, confíame tus planes, confíame tus planes. La oración fervorosa es la que no siempre está mediada por el interés. Escúchenme, la oración fervorosa es aquella que no siempre está mediada por el interés. ¿Cuál interés? El interés de obtener algo de Dios. Porque la oración fervorosa no es aquella que busca algo, sino la oración que busca a alguien. La gente muchas veces va a un santuario para pedir algo. Tal vez la oración fervorosa es no buscar algo de Dios, sino buscar a Dios. No solamente buscar algo de Dios, sino buscar a Dios. No solamente por lo que Dios da, sino por lo que Dios es. Esa es la oración fervorosa, es una oración auténtica. No siempre es para pedir. A veces pedimos, pero no siempre para pedir. No sé si la comparación sea lícita,
pero que cómo te sentirías si siempre que viene un familiar tuyo, siempre viene a pedirte un favor, siempre viene a pedirte, ayúdame, apóyame. Cuando lo ves venir de lejos, dice, ay Dios mío, me escondo. ¿Sí? Este no me busca sino para pedir. Y llega un momento, decía un hombre espiritual, que la oración se vuelve profunda cuando no necesito nada de Dios, sino que necesito a Dios. Es estar con Él. Estar con Él. Esa es la oración fervorosa. Pero hay una segunda característica de ese versículo. Un solo versículo estamos mirando hoy. La oración fervorosa, ¿de quién? Del hombre bueno. Otras Biblias dicen del hombre justo. ¿Qué es un hombre bueno? ¿Qué es un hombre justo? ¿Qué es un hombre bueno? Tal vez en la Biblia justo solamente es Dios. Pero ¿qué es un hombre bueno? Tenga la bondad de mirar un salmo. Busquen un salmo. El Salmo 15. Salmo 15. Eso está por allá a la mitad de la Biblia. Búsquenlo sin afán. Poco a poco, al principio uno buscando en la Biblia es como en la propaganda de la vivienda, perdido, pero tómese su tiempo. Salmo 15. Salmo 15. Busquen con calma. Vamos a mirar qué es un hombre bueno. Título: lo que Dios espera del hombre. Señor, ¿quién puede residir en tu santuario? ¿Quién puede habitar en tu santo monte? Solo el que vive sin tacha y hace lo bueno, el que dice la verdad de todo corazón, el que no habla mal de nadie, el que no hace daño a su amigo, ni ofende a su vecino, el que mira con desprecio a quien desprecio merece, pero honra a quien honra al Señor, el que cumple sus promesas aunque le vaya mal, el que presta su dinero sin exigir intereses, el que no acepta soborno en contra del inocente, el que así vive jamás caerá. ¿Quién es el hombre bueno? El que vive de acuerdo con las orientaciones del Señor en su palabra. Ese es el hombre bueno. ¿Es un hombre perfecto? No. ¿Es un hombre que suda agua bendita? No. ¿Es un hombre que vive sin tacha, que no tiene tentaciones, que no tiene deseos, que no tiene deseos sentimentales, sexuales, que no se le pasan por la mente algunos pensamientos o lo que sea? No. No estamos hablando de santos como sin tacha, estamos hablando de hombres comunes y corrientes que hacen el esfuerzo por vivir según los mandatos de Dios, especialmente las palabras de Jesús. Ese es el bueno, ese es el justo. De alguna manera yo diría que los que estamos aquí somos buenos. Tenemos nuestro pasado, sí. Tenemos nuestras equivocaciones, sí. Hemos metido la pata, sí.
¿Hemos cometido errores? Sí, pero hacemos un esfuerzo por mantenernos fieles. Hacemos un esfuerzo por mantenernos leales. Hacemos un esfuerzo por ser correctos en nuestros negocios. Hacemos un esfuerzo por mantenernos en una línea, por ser correctos. Hacemos el esfuerzo por mantenernos en el Señor. Ese es el hombre bueno, el hombre justo. Pero la tercera parte dice, la oración. ¿Qué tipo de oración? Fervorosa. Fervorosa. ¿De quién? Del hombre bueno. ¿Tiene? Poder. No dice que tiene poder. ¿Qué dice ahí? Mucho poder. Mucho poder. A mí siempre me ha llamado la atención eso, hermanos, que dice la oración fervorosa, es decir, la del corazón, la sincera, de aquella persona que quiere mantenerse en el camino, que hace lo posible por mantenerse en el camino, tiene mucho poder. Y cuando dice que tiene mucho poder, ¿qué significa? Entonces, sigue ahí. Estamos en Santiago, capítulo 5, versículo 16. Pero en el versículo 17 de Santiago dice, el profeta Elías era un hombre como nosotros. Escuchen, el profeta Elías era un hombre como nosotros. No era un hombre espectacular, era un hombre como nosotros. Y cuando oró con fervor, pidiendo que no lloviera, dejó de llover sobre la tierra durante 3 años y medio. Después, cuando oró otra vez, volvió a llover y la tierra dio su cosecha. ¿Qué significa que la oración fervorosa del hombre bueno tiene mucho poder? ¿Qué significa? Que es una oración que cree en lo imposible, en lo extraordinario, en la intervención de Dios en la vida, en la intervención de Dios en la historia. Es una oración que cree que Dios puede hacer hasta lo imposible. Por eso nos habla del profeta Elías, que era un hombre como ¿qué? Como nosotros. Era un hombre como nosotros. Era común y corriente. No era muy espectacular, aunque se le atribuyen ciertas cosas especiales. Pero dice que en la tierra llovía y él oró con fervor para que no lloviera. Y dice que cuando dejó de llover, volvió a orar para que lloviera y llovió. Y dice, y la tierra dio su cosecha. La oración con poder, la oración que tiene mucho poder, es la oración de aquella persona que cree que Dios puede hacer lo imposible, que Dios lo escucha a uno, que Dios no es sordo, que Dios tiene poder. Esa es la oración que tiene mucho poder. Yo no sé si ustedes y yo, estoy seguro, hemos hecho eso. Hemos orado pidiendo a Dios intervenciones extraordinarias. Yo recuerdo que una vez
a mi papá le dio un cáncer en la vejiga. Y a mi padre le dio ese cáncer en la vejiga porque mi padre y también mi madre fueron grandes fumadores. Y a mi papá le dio un cáncer en la vejiga por fumar. Pero cuando a mi papá le descubrieron ese cáncer, un doctor del Hospital Pablo Tobón Uribe le hizo una operación que no se hacía sino allá. Le quitaban la vejiga y del intestino le hacían una vejiga. Y esa operación se la hicieron a mi papá. Bueno, eso cuando mi papá salió de la operación tenía 10 sondas, porque por una le entraban líquidos, por la otra le salían. Yo era párroco en San Miguel Arcángel, en Medellín. Y a los 4 días a mi papá le dio peritonitis. Se le reventó lo que le pegaron. Cuando me llama mi madre a la parroquia, al despacho parroquial, y me dice: mi hijo, véngase rápido, que el papá lo van a tener que morir, lo van a tener que operar porque se está muriendo. Y entonces me contaban que los doctores eran afanosamente llevándose a mi papá para el quirófano, y mi mamá le decía a los doctores: esperen un momentico que ya viene mi cura, viene mi hijo que es cura. No lo metan allá hasta que no llegue mi hijo que es cura. Cuando yo llegué, hablé con mi papá y me dijo unas cosas que nunca olvidaré. Después algún día les cuento. Pero cuando llegó, iban a meter a mi papá otra vez al quirófano, se nos acercó el médico que lo operó y nos dijo: yo realmente creo que de esta sí ya no sale, porque está muy delicado, porque hace 4 días esa primera operación duró como 6, 7 horas, y el médico nos dijo: yo realmente creo que de esta no sale, así que prepárense. Y mi mamá le dijo al médico, jamás se me olvidarán las palabras que le dijo mi madre al médico. Le dijo: doctor, usted haga lo que tiene que hacer. ¿Usted sabe operar? Sí, opere. Y nosotros, vea, este hijo mío es cura, y nosotros nos vamos a hacer lo que sabemos hacer. Venga, John Mario, vámonos a rezar. Usted opere y nosotros nos vamos para la capilla. Y nosotros nos fuimos para la capilla. El doctor, bueno, con una sonrisa como medio maliciosa ahí, él se metió a operar y nosotros nos fuimos a rezar. Y éramos rezando. Y llegaron 2 muchachos de la comunidad con su guitarra y éramos orando, orábamos por turnos. ¿Qué es una oración con poder? No es una oración que grite, no es una oración, por ahí hay un librito que dice oraciones con poder. Yo no creo que haya oraciones con poder. Yo creo que una oración con poder es aquella que cree que Dios puede hacer lo imposible. Es una oración, y ustedes también han hecho oraciones así, cuando le han pedido algo a Dios, y hasta tal vez algunos de sus amigos le dicen: estás loco, ¿cómo le pides eso a Dios? Porque la fe es el ámbito de lo imposible, la ciencia es el ámbito de lo posible, y la fe es el ámbito, el territorio de lo imposible. Y cuando ustedes y yo oramos diciéndole a Dios: sana, cura, ayúdame con un empleo,
un hijo mío está pasando por una necesidad, ayúdale a salir adelante en ese examen. Ustedes y yo hacemos una oración con mucho poder, porque es una oración que cree que Dios puede hacerlo. Y ustedes y yo lo creemos, porque si no lo creyéramos, no nos embarcaríamos en esa oración. No lo haríamos, no lo haríamos. Hay muchas maneras de embarcarnos en esa oración. En mi casa, por ejemplo, prendemos una velita junto a una cruz. Y cuando sabemos que hay un amigo enfermo, mi hermana dice, ya prendí la velita ante la cruz. O viene uno al Santísimo. Pero cuando uno sabe que Dios puede hacer aquello que es imposible para los hombres, está haciendo una oración con mucho poder. Y mi papá salió adelante. Estuvimos 48 días, lo subían al piso de cuidados intensivos, lo bajaban al de volvían y lo subían. Bueno, salió después de eso. Vivió 3 años con esa vejiga así. Y Dios nos lo regaló otros 3 años. Y fue un tiempo muy bello. Pero la oración que tiene mucho poder es la oración donde yo creo que Dios puede hacer lo que los seres humanos no pueden hacer y no somos capaces de hacer. Por lo tanto, ¿qué es orar? Meternos en el territorio de lo imposible. Cuando ustedes y yo estamos orando, amigos, nos estamos metiendo en el territorio de lo imposible, de la locura espiritual. Puede haber personas que te digan a ti, en vez de estar orando, ¿por qué más bien no te vas a ayudar? La oración fervorosa del hombre bueno tiene mucho poder. Y cuando haya alguien en tu casa que tenga un problema, una enfermedad, tal vez como tú nos decías que hacías ahora, que pasabas por tu casa orando, oren. Si hay un hijo suyo que está metido en vicio o en la droga, oren por él, órenle. Cuando él se vaya en la habitación, oren por él. La oración fervorosa del hombre bueno tiene mucho poder. Y tal vez nosotros no vemos más intervenciones de Dios porque no las esperamos. Si las esperáramos, las veríamos. Santiago 5:16, segunda parte. ¿Cuántas partes dividimos esta reflexión? 3. Primera, la oración fervorosa. Segunda, del hombre bueno. Tiene mucho poder. Así que la oración cambia realidades, transforma situaciones, porque la oración fervorosa del hombre bueno tiene mucho poder. Así que quiero invitarles a ustedes a que hagamos un ejercicio, porque me parece importante que terminemos siempre con un ejercicio. Pongan sus Biblias ahí en la silla, en fin, y pongan sus manos sobre las rodillas. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga abundantemente. Ponemos las manos sobre las rodillas y por eso en este momento quisiera que ustedes y yo identificáramos una necesidad apremiante
solo una, la necesidad más grande que tienes en este momento, la necesidad más fuerte que tú tienes, que puede ser la necesidad de tu cónyuge, de tu hijo, de un familiar, de alguien que sabes que está pasando una gran necesidad. Una sola. Y confiando en la palabra del Señor, que dice, la oración fervorosa del hombre bueno tiene mucho poder. Yo quiero orarte a ti, Señor, con fervor, creyendo que tú puedes hacer, que me brota del corazón, que me brota del alma, que me brota de la existencia. Y yo, Señor, no soy perfecto, pero trato de ser bueno, de ser correcto, trato de ser amable, trato de vivir de la mejor manera posible, trato de vivir de la mejor manera. La oración fervorosa del hombre bueno tiene mucho poder. Y por eso en este momento, así como Elías oró para que dejara de llover o para que lloviera, esperando una respuesta de Dios, también yo quiero invitarte, amigo, que estás aquí conmigo, a que le digamos al Señor, yo creo en tu poder. Yo creo en tu fuerza. Yo creo que tú puedes hacer maravillas. Yo creo, Señor, que esta necesidad que yo tengo claramente identificada, tú me puedes ayudar. Tú me puedes responder. Tú lo puedes hacer. Yo pongo esta necesidad que tengo hoy, este problema que agobia mi hogar, esta necesidad de mi familia, o de un vecino, o de uno de mis hijos, de mi esposa, de mi cónyuge, de cualquier necesidad, Señor, yo la pongo en tus manos. Yo creo, Señor, que tú puedes hacer algo. Yo creo, Señor, que tú puedes actuar y hacer lo imposible, porque tú eres el Dios de los imposibles, porque tú eres el Dios que hace cosas extraordinarias. Yo creo en tu poder, Señor Jesús. Yo creo en ti, Señor, y en tu palabra, y puedo acercarme confiado a ti, poderte hablar y que tú me escuches, mi Dios. Yo creo, Señor, que tú estás aquí. Mi oración la escuchas eternamente, y solo tú sabes el bien para mí. Confiado estoy, Señor, de ti. Yo sé que tú estás aquí. Yo sé que tú estás por siempre escuchando.
escuchando mi oración, seguro estoy de ti. Y démosle gracias. Y digámosle con palabras sencillas, así con nuestros ojos cerrados, con nuestras manos quizás un poco levantadas en actitud de acción de gracias, de alabanza. Comencemos a abrir nuestros labios y a decirle gracias, Señor. Gracias porque yo sé que escuchan mi oración. Gracias, Señor, porque yo sé que mis palabras no están al vacío, no van al vacío, sino que mis palabras encuentran eco en tu corazón de Padre amoroso. Gracias, Señor. Y comencemos a decirlo, digamos gracias, 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 Señor, por escucharme. Gracias, Señor, por escuchar mis súplicas. Gracias, Señor. Y empecemos a decirlo, no solamente digamos gracias, 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 Señor, por escucharme. Gracias, Señor, por escuchar mi oración. Gracias, Señor, por esta palabra que hoy me ha iluminado el corazón. Gracias, Señor, por esta palabra que hoy me abre la mente. Gracias, Señor, porque hoy sé que la oración fervorosa del hombre bueno tiene mucho poder, y por eso yo creo en tu palabra, Señor. Bendito sea. Démosle una alabanza al Señor. Te adoramos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Bendito sea, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este momento tan bello de oración. Gracias, Señor, porque estás siempre con nosotros, porque nunca nos olvidas, porque eres un Dios bueno, tierno, maravilloso. Por eso te alabamos y te bendecimos. Digamos gracias, gracias, gracias por este día, gracias por el alimento, gracias, Señor, por este calor de este día, gracias por la vida, gracias, Señor, por mi familia, gracias, Señor, por el hogar, gracias, Señor, por la fe. Digámosle gracias, 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 Señor, por todas las cosas bonitas, difíciles, duras que me ha sucedido en el día de hoy. Gracias, Señor, porque jamás me olvidas, jamás me dejas, jamás me abandonas. Bendito seas, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Santo eres. Démosle gracias, gracias, Señor. Gracias. Abramos nuestros labios, digámosle, te alabamos, Señor. Te bendecimos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque escuchas nuestra oración, porque escuchas nuestra súplica, porque escuchas nuestro ruego. Bendito seas. Te alabamos y te bendecimos. Alabado seas, Señor. Amén, amén, amén.